¿Cómo podríamos entender el rechazo de lo propio, de lo idéntico, a partir de la metáfora de Fernández Guardia e inclusive a partir de las mismas contradicciones de los que se decían defensores de lo nacional? Tal vez la noción teórica de sujeto cultural colonizado nos permitiría comprendernos. Todo pueblo que ha sido conquistado y colonizado asume la identidad del colonizador, con lo cual entra en una gran contradicción porque no hay una mirada que le permita representarse a sí mismo, sino solo a partir de los valores y los valores estéticos que le ha impuesto el que conquista. Voy a referirme muy rápidamente, Sonia, a un cuento de Casa, escrito en 1891, es decir, antes de que sucedieran los acontecimientos de la polémica. Recordemos que la polémica es en 1894. De Gallini. De Gallini, exactamente, de Gallini. En el cuento de Casa, de Carlos Gallini, gira en torno a una relación amorosa entre tres personajes indígenas, dos varones y una mujer. Y básicamente lo más interesante es que en este cuento las formas en que Carlos Gallini representa a lo indígena son bastante europeas. Para empezar, hay un triángulo amoroso, cuestión que es netamente básico de la novela europea. Por otro lado, la descripción de los personajes es basada en modelos europeos. Hay un concepto de belleza europea adecuado al sujeto indígena femenino. A los héroes clásicos. Y a los héroes clásicos. Ajá. En un momento, uno de los personajes es comparado con un Aquiles, por ejemplo. Entonces, en De Casa, el argumento de Carlos Gallini en respecto al sujeto indígena cae. Es decir, el sujeto indígena para Gallini no es representado. O solo puede ser representado a través de los modelos de prestigio. Exactamente, solamente puede ser representado basado en los modelos de prestigio, basado en los modelos europeos. Otro cuento muy interesante es La princesa Lulú, de Ricardo Fernández Guardia. En La princesa Lulú, básicamente asistimos a la misma representación. Recordemos que Ricardo Fernández Guardia defendía la tesis de que los personajes deberían ser, pueden ocupar espacios europeos o pueden ocupar características europeas. La princesa Lulú es aquí bella, blanca, es el paradigma de belleza, paradigma de civilización y además es transformada. Porque ella no era princesa al principio. Era costurera. Era una costurera de los barrios marginales de París que da su belleza extrema. O sea, ya de por sí, por ser parisina, ya es bella. Ya es bella, exactamente. Ahí no hay transformación, es bella. Pero es tomada por un pintor francés, Carlos Bouet. Otra vez aquí como otra vez la representación es tomada por este pintor. La retrata y un ruso, un príncipe ruso, el príncipe ruso Sabino, termina casándose con ella. Porque vio la representación estética de ella. Vio la representación estética. ¿Cómo le puso al cuadro? La ninfa, y es la ninfa del riachuelo. La ninfa. Es decir, veamos aquí cómo la princesa, Luisa Lambert, este personaje, está mediado también por un referente europeo pictórico. Nada nos cuesta hacer la diferencia entre, vamos a ver, hay una gran semejanza entre la ninfa y el riachuelo y la descripción que hacen de este personaje con, por ejemplo, la Venus de Milo. Sí, porque tenían la belleza ideal, dice el Tenían la narrador. belleza ideal, exactamente. Tenían la belleza ideal. Entonces, de alguna manera, este cuento de la princesa Lulú está jugando con la metáfora. Mijail, hay un cuento cuyo título se postula como una pregunta. Una pregunta que implica un diagnóstico, porque el cuento se llama Neurosis. Neurosis, sí, es un cuento, si no me equivoco, de Ricardo Fernández Guardia. Ricardo, sí. Altamente importante porque efectivamente yo creo que podríamos ver que la identidad costarricense en realidad se asume como una gran neurosis, es decir, la pregunta de la identidad es una pregunta neurótica. No sabemos cómo representarnos y no sabemos a qué modelos de representación fijarnos. En el cuento vamos a recordar que se hace una oposición polar entre Costa Rica, como el Arca de Noé, solo animales, solo barbarie, y Europa, París, como civilización, como cultura. Efectivamente, se trata un poco de la historia de dos jóvenes estudiantes de una oligarquía cafetalera
porque estos planteamientos de civilización y barbarie solamente pueden ser justificados bajo una clase social Una clase, dominante. claro. En este caso, las relaciones de civilización y barbarie quedan planteadas de la siguiente manera. Estos dos jóvenes van a estudiar a Europa, uno de ellos regresa, médico, y el otro se queda ensayando varias disciplinas. Regresa, en un momento del cuento se reencuentran los dos amigos y el médico observa que su amigo está totalmente cambiado, ¿verdad? Y este médico lo justifica porque al ser Costa Rica una barbarie, su amigo jamás logra insertarse nuevamente a la cultura O sea, hay nacional. una transformación a la inversa. Si allá en París era casi un dandy, había optado por varias artes, tenía la vida, se viene a nuestro país a morir. A morir. A morir. Se transforma a la inversa. O A sea, morir. un pacaca, si se va para París y lo devuelven de París, muere. Exactamente. Entonces, la pregunta de este médico es básicamente un diagnóstico, neurosis, ¿verdad? Que creo que es la misma pregunta que, vuelvo a reiterar, es la misma pregunta que como sujeto de identidad, y cuando decimos sujeto de identidad no estamos hablando de una esencia, estamos en realidad hablando de un enigma, hablando de una pregunta que correspondería muy bien a este cuento, neurosis. ¿De qué imagen puedo representarme? ¿Y qué soy cuando me represento en esa imagen? ¿Y qué dejo de ser cuando me represento en esa imagen? Me veo en el espejo de Europa y no me encuentro. Me ven desde Europa y me rechazan. Creo que por muchos años Latinoamérica y Costa Rica tendrán que seguir reflexionando sobre qué somos. Los alcances de los planteamientos de la polémica del nacionalismo en literatura, cómo representarnos, llegan hasta nuestros días. Y la literatura costarricense ha asumido ese reto de inscribir la representación equivocada en busca de una mirada que obtenga su correspondiente imagen en el espejo de lo que realmente somos.